Amigos, bienvenidos a esta secuencia didáctica número 35. Recuerda que este video está diseñado para que verifiques los resultados correctos con los de tu cuaderno. Te recomendamos que lo uses con toda discreción. Vamos a trabajar hoy con los criterios de congruencia. Aquí nos piden que realicemos en parejas y usando un juego de geometría la siguiente actividad. Por ejemplo, dice, las instrucciones deben permitir que el compañero trace un triángulo congruente al suyo, es decir, que construyan el primero. Aquí tenemos el ejemplo de un triángulo y otro. Valida que el triángulo de tu compañero sea congruente con el tuyo. Describe los aspectos. Normalmente los lados y sus ángulos deben ser iguales respectivamente para que puedan verse de esta manera. Aquí tenemos una respuesta libre. ¿Las indicaciones que recibiste fueron claras para construir el triángulo? Contéstalo de forma libre. Tenemos aquí este cuadro. El alumno número 1 nos pide que las instrucciones pongamos dos lados que miden 3 centímetros y el ángulo entre ellos mide más de 90 grados. Este sería el resultado. El segundo, el ángulo formado entre los dos lados que miden 3 centímetros es de 128 grados. Aquí tenemos el ejemplo. Y el tercero, un lado mide 5.4 y los ángulos que se encuentran entre los extremos miden 26 grados. En el que sigue, tenemos este ejemplo, dos lados miden 3 y el tercero mide 5.4. ¿Qué dificultades tuviste? Acuérdense que este es respuesta libre. ¿Cómo puedes asegurar que tus construcciones son correctas? Pues se miden los ángulos y los ángulos de los triángulos y se verifica que cumplan con las especificaciones. Realiza las siguientes respuestas. ¿Qué tipo de triángulo se construyó en cada caso? Todos los triángulos son isósceles porque la medida de dos lados son iguales. Ya que cada persona dio sus instrucciones para el mismo triángulo, ubica los lados homólogos. ¿Qué son homólogos? Pues que son iguales. Los ángulos homólogos, explica la respuesta, son iguales, pues al formar los triángulos con las mismas medidas, se obtienen los ángulos iguales. ¿Se puede decir que los 4 triángulos que construyeron son congruentes? No, porque no tienen las mismas medidas. Si en algún caso se obtuvo un triángulo diferente, ¿qué información considera necesaria? Pues indicar cuál es la medida del ángulo que se forma entre los dos lados iguales. Registra las medidas. Los triángulos de los alumnos 2, 3 y 4 son congruentes si se redondea las unidades. Tenemos entonces el siguiente caso. Un lado mide 3 centímetros y los ángulos que se encuentran en sus extremos miden 60 y 30. La construcción del triángulo sería la siguiente. En el caso 2, el lado A mide 2 centímetros, el lado C mide el doble que el lado A y el lado B mide 3/4 del lado. Este sería el resultado. En el siguiente lo podemos checar. Un lado mide 2.5 y el otro lado mide 3.5. El ángulo entre ellos mide 105 grados. En el 4, el lado A mide 1.5 en su extremo y un lado mide 60 en el otro extremo. Este sería el resultado. Y aquí tenemos las indicaciones. Las medidas de los lados de un triángulo son 2, 3 y 4 centímetros. El siguiente, el lado M mide 4.8, el lado P mide 3.5 y el ángulo que se forman de ellos es de 30.2 grados. Tenemos aquí la respuesta. La medida de los dos lados y el ángulo entre ellos, es decir, la medida de un lado y dos ángulos adyacentes a él, o la medida de 3 lados de un triángulo. ¿En qué caso se obtienen triángulos congruentes entre sí? Para responder, apóyense en la siguiente tabla. 2 y 5 son los lados homólogos porque tienen la misma longitud. 1 y 4 son dos ángulos homólogos, miden lo mismo y la longitud de los lados homólogos también. 3 y 6, dos lados homólogos tienen la misma longitud y forman en el mismo. De acuerdo con la información que se proporciona, ¿es posible constituir triángulos que no sean congruentes a los que se obtuvieron? No, con las instrucciones dadas solo es posible construir triángulos congruentes. Registre las condiciones. La medida de un ángulo y la longitud de los dos lados que forman, la medida de los dos ángulos y la longitud del lado adyacente a ellos es la medida de los 3 lados. Tenemos aquí varios criterios de congruencia que nos ayudan a entender el lado-lado, lado-ángulo-lado, ángulo-lado, lado. Discutan la información anterior. ¿Qué criterio se utiliza para cada caso? Recuerden que esta es una pregunta que tiene una respuesta libre. Resolvemos en parejas el siguiente espacio y tenemos
El primer triángulo con estas medidas, el segundo con estas, el tercero con estas y los argumentos. Los 3 triángulos son congruentes entre sí porque sus medidas de ángulo son respectivamente iguales. Analizando la siguiente información que corresponde, el trazo de 2 triángulos que han quedado inconclusos justifica las respuestas. ¿Es posible concluir que al contemplar los trazos se obtendrán triángulos congruentes? Sí. Si la respuesta fue afirmativa, ¿qué criterio de congruencia se puede utilizar? Los criterios que permiten corroborar la congruencia, que son lado, ángulo y ángulo, lado, ángulo. Bueno amigos, con esto estamos terminando la secuencia didáctica número 35. Como les recomendamos, este video está diseñado para que verifiques los resultados correctos con los de tu cuaderno. Úsalo con toda discreción. Nos vemos más adelante. Hasta pronto.